Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Pablo Poza, fisioterapeuta, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la pubalgia, de cómo aparece la pubalgia, cuáles son sus síntomas, cómo podemos saber si tenemos esta patología y cuál es su tratamiento. Bueno, pues lo primero de todo, chicos, ¿qué es la pubalgia? Bueno, antes de empezar quiero enseñaros lo que es el pubis. El pubis es la zona de inserción entre los dos huesos ilíacos, que son los huesos que tenemos a ambos lados de la cadera, y se unen en esta zona anterior a través de una especie de almohadilla que nosotros llamamos menisco, o también se llama sínfisis pubiana, que muchas veces se irrita por distintos factores que iremos más adelante. Esta sínfisis pubiana se encarga de, entre otras muchas cosas, de amortiguar pues, todas las fuerzas que llegan hasta esa zona y además permite también un cierto grado de movilidad en esa región. A esta región se inserta grandes grupos musculares, como pueden ser por arriba la musculatura abdominal, que se encarga de la flexión del tronco, y por debajo la musculatura aductora, que se encarga de la aducción de la pierna. Muchas veces esta musculatura es mucho más potente que la musculatura abdominal. Esto produce un desequilibrio muscular entre ambos, produce también fuerzas de cizallamiento en esa sínfisis pubiana, que se irrita, produce dolor y aparece la pubalgia. Además de esto anterior, también puede causarse por otros muchos factores. Entre ellos puede ser, como hemos dicho, desequilibrios musculares, un sobreesfuerzo en un momento continuo, cambios bruscos de velocidad, como puede pasar también en el fútbol, que los chuts fuertes o las paradas fuertes después de una carrera pueden irritar esta zona y también aparecer lo que es la irritación del pubis y por lo tanto la pubalgia. Resumiendo, chicos, la pubalgia puede tener muchos orígenes distintos, pero normalmente suele aparecer por lo que hemos dicho, la irritación de esa sínfisis, que es esa almohadilla que tenemos entre medios del pubis, o por la tendinitis de la musculatura que se inserta por arriba, musculatura abdominal, transverso, entre otros, o la musculatura que se inserta por debajo, como son los aductores. ¿Y cuáles son los síntomas de la pubalgia? O para aquellos que preguntéis, ¿cómo puedo saber si tengo esta patología? Muy simple, chicos. Principal dolor consiste en dolor agudo, quemazón y también sensación de pinchazo en la región baja del abdomen, cerca donde está el pubis y la sínfisis pubiana. Muchas veces este dolor también puede irradiar hacia una ingle o incluso hacia ambas. En resumen, chicos, la parte baja del abdomen. Este dolor normalmente suele ir asociado al movimiento y suele remitir en reposo, menos en la parte más aguda, en la parte principal, los primeros días de la patología, en los que el dolor también aparece en reposo, imposibilitando hacer gestos tan simples como el de cruzar las piernas o el de incorporarnos hacia adelante cuando estamos tumbados en algún sitio. Incluso en los casos en los que existe más dolor, podemos también sentir esta patología cuando vamos al baño. Desde la fisioterapia existe una serie de pruebas ortopédicas que, junto con los síntomas y los signos del paciente, nos puede orientar a saber si este paciente presenta la pubalgia o no. Esto habría que, junto con unas pruebas de imagen, como puede ser una resonancia magnética o una ecografía muscular, compararlo. Vale, chicos, vamos con la primera prueba ortopédica que solemos hacer nosotros para orientarnos un poquito hacia el diagnóstico de la pubalgia. Para ello, pueden hacerlo o tumbado o sentado. Yo lo haré sentado para que podáis ver mejor cómo se hace el movimiento. Vamos a ponernos con las piernas a las rodillas a la altura de las caderas y podemos hacerlo de dos maneras, o con nuestro propio puño en el medio, o yo voy a utilizar esto que tenemos aquí, ¿vale? Cualquier cosa que tengáis en casa parecido os valdría. Vamos a colocarlo entre medio de las rodillas y sujetándolo vamos a hacer progresivamente fuerza contra el objeto que tengamos entre las rodillas, ¿vale? Veis que yo aprieto con las rodillas hacia adentro. Si esto produce dolor y reproduce el dolor que notáis vosotros, sería positiva, lo que indicaría que tenéis una posible pubalgia. Otra prueba ortopédica, si ves que esto nos molesta, que podéis hacer para orientarnos, sería hacer lo mismo pero con algo un poquito más ancho, ¿vale? Como estoy haciendo yo de esta manera. De igual manera que hemos hecho antes, apretaríamos las piernas hacia adentro con una fuerza progresiva y si nos produce dolor y reproduce el dolor que notamos normalmente, de igual manera sería positiva para diagnosticar una posible pubalgia. Como hemos dicho, esto simplemente es una orientación de por dónde pueden ir los tiros. Si no estamos seguros, lo ideal sería ir a un profesional médico que nos haga una resonancia magnética o una ecografía, como hemos dicho, para saber exactamente qué tenemos. Vale, chicos, vamos con el último test para saber si tenemos una posible pubalgia. Para ese test lo que vamos a hacer es activar la musculatura abdominal. Como hemos dicho, la musculatura abdominal hace flexión de tronco. Con los anteriores lo que hemos hecho es aducción, que como hemos dicho son los aductores los que actúan sobre esa acción. Para hacer el test nos tumbaremos boca arriba, flexionaremos un poquito las rodillas para estar cómodos
Cruzaremos un poquito los brazos y lo único que tenemos que hacer es intentar mirarnos el ombligo, como si hiciéramos un abdominal, de esta manera. Si al hacer el gesto nos produce dolor, también indicaría que sería positivo para una posible patología. Resumiendo, como hemos dicho, estos test simplemente son para orientarnos. Si no estamos seguros de la patología que tenemos, lo ideal es que consultemos con un especialista o con un personal médico. Bueno, después de haber hecho los test y saber que es posible que tengamos una posible patología de pubalgia, muchos os preguntaréis ¿y cuál es el tratamiento? ¿Qué hago para aliviar estos síntomas? Como hemos dicho, esta patología tiene múltiples factores y múltiples orígenes distintos y el tratamiento sería diferente en función de cada paciente. En la fase inicial, en la fase más aguda, se recomienda un reposo relativo de la práctica deportiva, aplicación de hielo varias veces al día durante unos 10-15 minutos en la zona de dolor y también la toma de antiinflamatorios para, en esa etapa más aguda, reducir el dolor y la inflamación que podamos tener. Una vez esta fase aguda ya ha disminuido y nuestra inflamación y nuestro dolor también lo ha hecho, podemos empezar con el proceso de rehabilitación de fisioterapia, que normalmente consiste en masaje, realización de estiramientos, ejercicios de movilidad y fortalecimiento específico de la musculatura afectada. Si queréis saber más sobre el tratamiento de la pubalgia, os dejamos en la descripción un vídeo que hizo nuestra compañera hace tiempo con ejercicios y estiramientos específicos para tratar la pubalgia. Antes de terminar, chicos, como siempre, recomendaciones generales. Como hemos comentado, lo principal sería un reposo relativo de la práctica deportiva. Si nos duele mucho y nos movemos y nos duele más, irritaríamos e iría peor la patología. Por lo tanto, todo aquello que hagamos y que nos produzca dolor, tendríamos que evitarlo por completo. Segunda recomendación, diagnostícate correctamente. Si hemos hecho los test y los test reproducen otro dolor y da positivo, lo ideal sería acudir a un profesional médico y que nos valore adecuadamente. Y como última recomendación, chicos, como ya hemos comentado en el apartado anterior, si nos ha producido dolor los test que hemos hecho, aplicarnos frío local en la zona, 10-15 minutos, 2 o 3 veces al día. Bueno, ya sabéis, si tenéis alguna duda podéis dejarlo en los comentarios. Recordad que nos es imposible responder a todos los comentarios, así que solo responderemos a aquellos que estén suscritos de forma visible. Vale, chicos, pues este ha sido el vídeo de esta semana sobre la pubalgia. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle al like, suscribiros, dar a la campanita y hasta la curación y más allá. ¡Adiós!